Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar la sesión mensual del mes de octubre y tenemos el gusto de contar con la doctora Armel Pérez Cortés Villalobos. Ella es médico general por la Universidad Panamericana, es especialista en medicina interna e infectología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene una maestría en Ciencias Médicas y Odontológicas de la Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en infecciones en inmunocomprometidos y trasplantados por la Universidad de Toronto en Canadá. Actualmente es profesor adjunto de enfermedades infecciosas del Departamento de Medicina de la Universidad de Manitoba desde mayo del 2022 a la fecha. Y bueno, un gusto contar con Armel y muchas gracias por aceptar la invitación. Estás en silencio. Clásico. ¿Ya me escuchan? Ya se escucha perfecto. Ya, perdón. Muchas gracias por la invitación y por no olvidarse de mí. Estoy muy contenta de poder platicar con ustedes y preparé algunos mitos relacionados a infecciones en sujetos trasplantados que espero que vayan a ser de utilidad. No tengo ningún conflicto de interés con ninguno de los temas que vamos a hablar. Y los mitos que voy a presentar hoy básicamente van a ser 4 que vamos a destrozar. Uno es el tratamiento de bacteriuria sintomática en pacientes trasplantados de riñón. 2 va a ser métodos de tamizaje de tuberculosis latente en candidatos a trasplante de órgano sólido. 3, vamos a hablar de donadores de órganos que tengan infecciones parcialmente tratadas, bacteremia o infecciones activas, y el uso de órganos que son virus de hepatitis C positivo. Entonces, empezando con el primer mito es que todos los casos de bacteriuria asintomática en pacientes posttransplantados de riñón deben de ser tratadas. Antes decíamos que las bacteriurias asintomáticas en pacientes que eran de riesgo de complicación o severos debían de ser tratados, y eso incluía algunos pacientes trasplantados. Sin embargo, antes que empecemos, vamos a definir qué es bacteriuria sintomática. Bacteriuria sintomática es cuando tenemos un urocultivo con más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por mililitro de un organismo que sea considerado un uropatógeno. Y esto es el aislamiento de este microorganismo y que nuestro huésped no tenga ningún síntoma urinaria, pero tampoco tenga ningún dato sistémico de infección, como es el caso de sujetos trasplantados. Cuando dije uropatógeno, eso es para enfatizar que hay algunos organismos, como por ejemplo Lactobacillus, Gardnelas, y Staph epidermidis y otros coagulasa negativos, que realmente no son uropatógenos. Staph epidermidis entra un poco una excepción en caso de que haya un catéter doble J o haya instrumentalización de la vía urinaria en el que se podría considerar como un patógeno. Sin embargo, pues estos organismos sabemos que es muy poco probable vayan a tener un rol patogénico agresivo, ¿no? Y se estima que es una entidad muy frecuente en trasplantados de riñón. En grandes cohortes, hasta la mitad de ellos tienen algún episodio de bacteriuria asintomática. Ahora, ¿por qué nos preocupa tanto la bacteriuria asintomática en un trasplantado de riñón? Porque antes decíamos que si tenía bacteriuria asintomática, eso eventualmente podía desencadenar un episodio de pielonefritis, y eso eventualmente podía llevar a una bacteremia secundaria. Y el tener este episodio infeccioso podía, en el injerto, en el nuevo trasplante de riñón, eventualmente podía generar o una disfunción del injerto o un aumento en la mortalidad por estar teniendo bacterias por gram negativos. Entonces, este era un poco como el mito acerca de bacteriuria asintomática. Esto sabemos ahora que esto no es así, que esto no es verdad. Y se corroboró en este metaanálisis en el que se hicieron varios estudios que se trataron de responder a estas preguntas, y se dieron cuenta que después de varios estudios, la bacteria sintomática, no necesariamente nos pone en riesgo de una infección urinaria, mucho menos pielonefritis y mucho menos una bacteria secundaria. De hecho, no hay una asociación.
Y tener bacteriuria sintomática tampoco se ha asociado a un aumento en el número de episodios de rechazos al injerto o disfunción del injerto. Entonces, tener bacteriuria sintomática no necesariamente es la antesala de un mal desenlace a largo plazo. Ahora, no todas las bacteriurias asintomáticas son iguales. Como sabemos, los tiempos de post-trasplante, de riesgo de infecciones y de complicaciones infecciosas, es diferente dependiendo del periodo en el que se encuentra nuestro paciente trasplantado. Estos son la línea del tiempo del doctor Fishman, muy conocida, en el que él describe un primer periodo, que es el primer mes post-trasplante, y en este mes, en particular los trasplantados de riñón, todos tienen un stent, un catéter doble J después del trasplante que se deja entre 4 a 6 semanas más o menos. La recomendación es quitarlo a las 4 semanas post-trasplante. Pero en general, estos pacientes que tienen una infección urinaria en el primer mes de post-trasplante, tenemos que pensar en que puede ser algo asociado a la cirugía que tuvo, si tenía nefrostomías antes, por ejemplo, si tenía una Foley, si estuvo con Foley durante mucho tiempo mientras estuvo hospitalizado, a lo mejor la presencia de algún urinoma o alguna infección. Entonces, durante este periodo, sin duda, las infecciones de vías urinarias son asociadas, son infecciones nosocomiales asociadas al procedimiento, asociadas a la cirugía. Eventualmente, después de 1 mes a 6 meses post-trasplante, aquí es donde muchos pacientes trasplantados de riñón empiezan a tener muchas infecciones de vías urinarias. Algunos factores aumentan ese riesgo. Por supuesto, ser mujer posmenopáusica aumentan el riesgo. Si tienen una historia de repetición de infecciones de vías urinarias antes del trasplante, van a tenerlas durante este periodo intermedio. Si tenemos, por ejemplo, también anormalidades anatómicas o no, o tienen el riñón no está pegado a una vejiga, sino tal vez un conducto ileal, etcétera. O también pacientes que, por ejemplo, tienen diabetes, que tienen neuropatía visceral incluida en la vejiga, y entonces estaban anúricos pretransplante. Esos pacientes también tienen más riesgo de disfunción y neuropatía post-trasplante. Y por último, después de 6 meses de post-trasplante, la expectativa es que la gran mayoría de los pacientes van a tener episodios de infecciones de vías urinarias como lo tendría cualquier otra persona, y van a ser organismos pues, comunitarios, E. coli, etcétera. Ahora, explicando un poco eso, el tratamiento de bacteriuria asintomática en trasplantados de riñón lo dividimos en este periodo de tiempo de 2 meses de haber sido trasplantado y más de 2 meses de haber sido trasplantado. Los primeros 2 meses post-trasplante es un área gris de conocimiento en infecciones en trasplante. La razón por qué es un área gris es porque no ha habido muchos estudios que se han hecho en este periodo. ¿Por qué? Pues porque el paciente en general acaba de ser severamente inmunosuprimido. La gran mayoría de ellos tiene todavía algún grado de instrumentación, como mencionó un catéter doble J, y es muy difícil hacer estudios controlados en el que no se trate una bacteria sintomática, con la excepción de 2 estudios, pero el más relevante es este, que de hecho es un estudio mexicano, lo hizo el grupo de Arreola en Aguascalientes, y es un estudio aleatorizado de 80 receptores de trasplante renal, en el que él estuvo monitorizando bacteriuria sintomática durante estos primeros 2 meses de post-trasplante y tuvo un grupo de intervención al cual trató las bacteriurias asintomáticas y un grupo de control al cual no trató las bacteriurias asintomáticas. Y lo que concluyó este estudio es que de hecho las incidencias de infección urinaria, de pielonefritis, fueron de hecho más altas en el grupo que fueron tratadas las bacteriurias asintomáticas. Es decir, el grupo que sí recibió antibióticos por estas bacteriurias asintomáticas, de hecho fueron los que tuvieron más infecciones comparados con el grupo control, lo cual no está bien claro por qué fue así. El número de muestra todavía es pequeño en la discusión. No se sabe exactamente por qué fue este hallazgo. Lo que sí se sabe es que no hubo el tratamiento de bacteria sintomática en los primeros 2 meses, no disminuyó la incidencia de infección de vías urinarias ni de pielonefritis, y de hecho lo aumentó en este estudio. Ahora, esta es probablemente la única evidencia que hay en este periodo temprano post-trasplante, pero este estudio tiene algunas limitaciones.
Las limitaciones que tuvo fue que se evitaron incluir pacientes que tenían anormalidades anatómicas, es decir, aquellos que tenían alguna anormalidad, por ejemplo, una vejiga ileal o dificultades con la anastomosis, que tenían reflujo vesicoureteral. Todos esos pacientes con anormalidades anatómicas fueron excluidos. También se excluyeron algunos pacientes de alto riesgo y este estudio, de hecho, se hizo durante la pandemia. Entonces, un poco de la sospecha es que los pacientes que durante la pandemia se trasplantaron eran pacientes que en general tenían muy buenas condiciones generales, probablemente de bajo riesgo. Por lo tanto, este estudio no es completamente conclusivo porque excluyó a muchos pacientes de alto riesgo en los cuales probablemente la bacteriuria sintomática podría tener alguna utilidad tratarla. Eso es una respuesta no contestada. Ahora, ¿qué dicen las guías? Nuestras guías de Clinical Transplantation lo que dicen es, durante los primeros 2 meses de post-trasplante, lo que hay que hacer si tienes una bacteria sintomática es repetir el urocultivo. Si tienes 2 urocultivos que las dos muestran el mismo uropatógeno, en ese caso tal vez puedes considerar el tratar durante 5 días. Sin embargo, las guías también dicen, esta práctica podría ser no beneficiosa y de hecho podría fomentar, como sabemos, la resistencia bacteriana. Entonces, es un poco de información no conclusiva. Ahora, ¿qué pasa después de 2 meses de post-trasplante? Después de 2 meses de post-trasplante hay bastantes estudios aleatorizados, uno también mexicano, también del grupo de Arreola. En esta revisión sistemática se incluyeron solamente algunos, hay 2 franceses, 2 iraníes, uno de la India también. Hay varios estudios que han estudiado esto y básicamente la conclusión ha sido sólida, que es que no hay diferencia en tratar bacteriuria sintomática después de 2 meses post-trasplante comparado con simplemente vigilar. Entonces, las guías sí son contundentes que después de 2 meses post-trasplante no se debe tratar ninguna bacteriuria sintomática. Pero eso también nos lleva a pensar por qué se están haciendo urocultivos en pacientes que están asintomáticos. Ese es un punto importante también, que es que las guías sí recomiendan claramente el no estar tomando urocultivos en pacientes que no tienen ninguna sintomatología urinaria porque van a dificultar la interpretación y en muchos casos llevar a sobretratar. Entonces, la conclusión de este mito es que efectivamente no todas las bacterias asintomáticas en trasplantados de riñones necesitan tratamiento. El primer punto sería que hay que evitar realizar urocultivos en ausencia de síntomas y si no vamos a actuar. El segundo es que hay que evitar el tratamiento de bacteria sintomática en trasplantados de riñones después de 2 meses de post-trasplante. Y en los primeros 2 meses, como dije, la evidencia es aún limitada, pero la evidencia sigue apuntando a que no hay realmente un beneficio. Probablemente en pacientes que sean de alto riesgo, es decir, anormalidades anatómicas con instrumentación, pacientes que están neutropénicos por alguna razón, en ellos repetiría el urocultivo y si vuelvo a encontrar el mismo uropatógeno en una concentración adecuada, probablemente se podría considerar tratamiento por 5 días, sin saber si eso va a tener un beneficio real o no hasta el momento. Ok, ahora el segundo mito que vamos a destruir es que el IGRA es mejor que el PPD para tamizar a tuberculosis a candidatos de trasplante de órgano sólido. Como sabemos, el impacto de tuberculosis en el posttrasplante es brutal. Realmente, muchos estudios, en este se incluyen 187 publicaciones, más de 2,000 casos de tuberculosis en pacientes trasplantados de órgano sólido. Se sabe que la mortalidad asociada a tuberculosis post-trasplante es muy alto. Son casos devastadores que en general se diagnostican con cuadros ya muy avanzados, tuberculosis diseminada, y siempre con el riesgo de algunas interacciones con los medicamentos inmunosupresores que están recibiendo, como tacrolimus. En esta corte, que es parte de la extracción de OPAD, que es una corte grande norteamericana, se dieron cuenta que la gran mayoría de los casos de tuberculosis post-trasplante son de hecho reactivaciones, lo cual nos da la oportunidad de que si hacemos un buen tamizaje, pues podemos disminuir significativamente estos casos de tuberculosis post-trasplante. Y como podemos ver, la mortalidad asociada a tuberculosis post-trasplante global es del 18,4%.
Como es esperado, la mortalidad es mayor en caso de trasplante pulmonar, 25%, seguido por corazón, hígado y por último riñón, que es alrededor del promedio, como 18.8%. Ahora, no solamente es la mortalidad lo que eleva en estos pacientes, la cual es bastante alta, es del 20% en promedio, sino que también el haber tenido tuberculosis en aquellos que sobreviven a esta infección tiene un impacto directo en el injerto. Esta corte francesa siguió a los pacientes hasta 10 años después de haber tenido tuberculosis y lo que podemos ver como es esperable es que la supervivencia del injerto pues va disminuyendo a lo largo de los años, siendo hasta 67% a los 10 años después de haber tenido tuberculosis. Ahí probablemente hubiera convenido tener un grupo control para saber cómo va decayendo también la función del injerto en pacientes que no tuvieron tuberculosis, pero bueno, este es lo que tenemos reportado. También hay una experiencia interesante de Brasil en el que ellos vieron cómo estaba la función renal de forma basal al momento de ser diagnosticados con tuberculosis. Luego, mientras están en tratamiento, cómo disminuye la tasa de filtración glomerular y cómo 3 meses después de haber concluido el tratamiento de tuberculosis y haber sobrevivido a esta infección, todavía hay un porcentaje en la reducción de la tasa de filtrado glomerular comparado como estaban basalmente. Entonces, aquellos que sobreviven sí pueden tener también un poco de afección en el injerto. Y por último, otra corte de Turquía vieron que el rechazo, había episodios de rechazo alrededor del 18%, reportado está como en un 30%, entonces está por ahí. También había casos de nefropatía crónica del injerto, lo cual también impacta en la sobrevida del trasplante renal, y hubo 4 casos en los que se perdió el injerto completamente, ¿no? Y eso probablemente está asociado al que al tener un caso de tuberculosis severo, pues es muy común que se tenga que hacer una reducción en la inmunosupresión de estos pacientes. Entonces es una infección activa que mete estrés metabólico, se reduce la inmunosupresión para poder lidiar con la infección y eso eventualmente puede llevar a episodios de rechazos. Entonces sin duda hay un involucro no solo en mortalidad, sino en función del injerto también. Ahora, para poder tamizar a aquellos pacientes que tienen tuberculosis latente, como sabemos, se define como una persona que no tiene ni síntomas, ni signos, ni evidencia radiológica de tuberculosis activa. Idealmente, este tamizaje de tuberculosis latente se tiene que hacer antes de hacer cualquier terapia inmunosupresora, como sabemos, y por lo tanto es una recomendación fuerte que todos los pacientes que vayan a ser candidatos a trasplante tienen que ser evaluados para tuberculosis, incluso en pacientes perdón, incluso en países en los que tenemos muy baja incidencia de tuberculosis, todo mundo tiene que ser tamizado pretrasplante. Y para tamizado pretransplante tenemos básicamente 2 opciones. Una, podemos hacer un PPD o un manto con el cual somos muy familiares. Sin embargo, la limitación que tienen candidatos a trasplante es que puede ser negativo por presencia de alergia cutánea. Finalmente, el PPD es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 y que, como sabemos, tiene una tasa alta de negativos, incluso busteado en candidatos a trasplante, particularmente en aquellos que están en hemodiálisis. Por otro lado, el IGRA es un estudio de respuesta celular, pero podemos tener muchos casos indeterminados. El IGRA se reporta básicamente como positivo, negativo o indeterminado. Estos casos de indeterminado pueden ser por muchas razones, entre que haya una respuesta inadecuada de interferón gamma en el control positivo, en que haya una respuesta celular disminuida en el individuo, en el que tengan linfopenia, por ejemplo, o haya otros problemas técnicos. Pero el punto más importante aquí no es qué prueba es mejor, es qué paciente es candidato a una prueba o a la otra. Si tenemos un paciente que es un candidato a trasplante de hígado, por ejemplo, pero tiene una linfopenia de 0.3, pues es lógico que aunque hagamos un IGRA, aunque sea muy buena prueba, el paciente está linfopénico y es muy probable que tengamos un resultado indeterminado que no nos sirva para discriminar. Entonces, son pruebas diferentes con pros y contras que más bien hay que conocer, no es que uno sea mejor que el otro, ¿no?
Y como siempre sabemos que ambas pruebas pues dependen del estado inmunológico, de una respuesta del huésped, y ambas están disminuidas ambas tienen esa desventaja en candidatos a trasplante. Entonces, es un mito porque en realidad no hay un estándar de oro para el diagnóstico de tuberculosis latente en candidatos y receptores a trasplante de órgano sólido. Ambas pruebas son aceptables si entendemos cómo funcionan y cuáles son las limitaciones que tienen. Y este es un metaanálisis en el que se trató de contestar eso, cómo se podía, cómo funcionaban, qué sensibilidad tenían, qué especificidad tenían en candidatos a trasplante de órgano sólido ambas pruebas. Y si vemos, el PPD tuvo una sensibilidad alrededor del 46% con una especificidad del 86%, el IGRA de 58% con especificidad de 89%. Entonces, un poco mejor la sensibilidad del IGRA, pero nuevamente hay pacientes que si tienen linfopenia no son ideales candidatos a esta prueba. Ahora, lo que sí sabemos es un congregado de diferentes cohortes, de diferentes partes del mundo, Corea, España, Alemania, Estados Unidos, en los que ellos reportan el uso de IGRA, cómo fue su resultado pretransplante, positivo o negativo. Lo siguieron por diferente número de meses, entre 9, 20, 26 era el promedio de meses de seguimiento después de haber sido trasplantados, y registraron cuántos casos de tuberculosis tuvieron. Si se fijan ustedes, a pesar de haber tenido algunos pacientes que eran positivos, negativos para IGRA, sí tuvieron aún así casos de reactivación de tuberculosis, sin saber específicamente si fueron reactivaciones o primoinfecciones. Aquí el punto importante es que si se fijan en el valor predictivo negativo, esta es la clave de por qué funciona el IGRA. Si ustedes tienen un IGRA negativo, lo más probable es que tenga muy baja posibilidad del paciente de efectivamente poder desarrollar tuberculosis post-trasplante, porque su valor predictivo negativo es muy bueno y eso fue consistente en todas estas cortes. Entonces, el IGRA es igualmente poco efectivo que el PPD para predecir el desarrollo de tuberculosis. Hay un estudio reciente de hace como mes y medio más o menos que trató de responder y básicamente fue el mismo resultado. Pero aquí lo importante nuevamente es que los candidatos a trasplante con un IGRA que es negativo en las pruebas pretrasplante han tenido un riesgo muy bajo de desarrollar TB activa posteriormente post-trasplante. Entonces, un IGRA negativo, en términos generales, podemos confiar en él, ¿no? Ahora, regresando un poco al problema de los indeterminados, sabemos que los candidatos particularmente a trasplante de hígado tienen una tasa más alta de resultados indeterminados que el resto de los órganos. Y esta nuevamente es una publicación en la que se incluyeron diferentes estudios en los que reportan, nuevamente Estados Unidos, muchas cortes españolas. España es líder en trasplante de hígado en el mundo, y ellos reportan la incidencia que tuvieron de resultados indeterminados en pacientes que tenían cirrosis avanzada, que eran candidatos a trasplante de hígado. Y si pueden ver, su incidencia de indeterminados era relativamente alto, estaba al 10% más o menos en promedio. Uno de estos estudios hizo también un estudio multivariado para poder ver qué factores de riesgos eran los asociados a que los pacientes que eran candidatos a trasplante de hígado tuvieran una prueba indeterminada. Y lo que encontraron es que el tener un MELD más alto aumenta el riesgo a tener un IGRA indeterminado. Entonces, hay que tomar esto en cuenta, sobre todo en los candidatos de hígado que les hagamos IGRA. Nuevamente, una limitación. No se trata de qué prueba es mejor, se trata quién es nuestro hospedero y a quién le hacemos la prueba. Pero la alta tasa de resultados indeterminados de IGRA durante el tamizaje de candidatos de hígado puede ser una mezcla entre alergia, parte de la enfermedad hepática y qué tan grave y avanzada está su cirrosis. Ahora, la otra parte muy importante que casi no se habla es resultados cuando se hacen pruebas de IGRA consecutivos. Es decir, tuvimos un primer resultado. El primer resultado salió positivo. Lo que sabemos es que esos que fueron positivos, la gran mayoría ya no se hace otra prueba, simplemente se considera, se diagnostica tuberculosis latente y se trata. Sin embargo, en casos en el que IGRA fue negativo, que fue el 23% en estos casos,
perdón, cuando se hizo positivo el prueba, cuando se repetían, el 23% en realidad era negativo. Y cuando se repetían estos que fueron positivos, el 13% eran indeterminados. Entonces, incluso tener una inicial respuesta, un IGRA positivo, aún así algunos de ellos, uno de cuatro más o menos, va a ser realmente negativo y podemos tener algunos indeterminados. Entonces, es interesante porque se pueden ver en ambos sentidos. Ahora vamos a ver los que fueron negativos inicialmente. Le haces un IGRA a tu paciente, sale negativo y dices, no estoy conforme, le hago otro. Y en el segundo, el 12% era positivo en realidad. En muchos de estos casos se volvió a repetir y en muchos casos sí es positivo, se trata como tuberculosis latente, pero también en algunos casos se repitió y aún así algunos de ellos fueron negativos de los que fueron positivos la segunda vez. En estos pacientes, lo que sí predomina nuevamente es que de estos que fueron negativos inicialmente, el 81% sigue siendo negativos y el 8% es indeterminado. Entonces, esto todavía mete un poco más de confusión para los resultados que tenemos de IGRA, porque si se repiten las pruebas, podemos ver que hay una diferente distribución y puede haber movimiento de nuestros resultados, lo cual lleva a resultados discordantes, lo cual no es, tristemente, no es poco, no es tan poco frecuente. Es frecuente que veamos un PPD negativo con un IGRA positivo, se repite el IGRA, sale negativo, entonces hay todavía muchas lagunas por conocer. Entonces, el número significativo de conversiones y reversiones o puede ocurrir en el caso de candidatos a trasplante y meter todavía más confusión. Y por último, avancé esta diapositiva, pero por último, aquellos casos que eran indeterminados y que se repetían, la gran mayoría o la mitad de los casos de indeterminados en realidad eran negativos. Teníamos como un 40% que seguían dando indeterminados y un porcentaje muy pequeñito que resultaban ser positivos. Entonces, es interesante, y lo cual nos lleva a la conclusión de que no existe un estándar de oro para la detección de tuberculosis latente en candidatos a trasplante de órgano sólido. Es importante identificar las limitaciones de ambas pruebas y quién es el mejor candidato a cada una y poder interpretarlas basada también en el riesgo epidemiológico real que tiene nuestro paciente. Ok, vamos al tercer mito. El tercer mito es que es mejor no utilizar donadores que tienen hemocultivos positivos o infecciones activas. Y eso es, pues realmente el trasplantar a un paciente es algo muy costoso en todo sentido, a la salud, tiempo, dinero, y definitivamente cuando se hace un trasplante queremos que las cosas salgan bien. Eso llevó a que durante muchos años, si pacientes tenían infecciones activas, tenían bacteremias o infecciones parcialmente tratadas, decíamos, no hay que usar esos órganos, ¿no? Sin embargo, la realidad es que nuestro pool de donantes es muy, muy bajo. Y si estamos rechazando a todos estos pacientes por todas estas causas, la realidad es que muchos pacientes van a morir en la lista de espera de un órgano. Y por esa razón, los donadores cadavéricos, dependiendo de cuál fue la causa de muerte, tenemos una ventana de tiempo en la que podemos hacer intervenciones en estos pacientes. Si el paciente falleció por muerte neurológica, podemos tener entre horas y a veces días para hacer intervenciones en los donadores antes de hacer la procuración y extraer los órganos. Si el paciente falleció a través de una muerte circulatoria, pues realmente tenemos muy poco tiempo, tenemos minutos, horas, y entonces este periodo de intervención, de prevención de infecciones, pues es muy corto. También aquí en Canadá está permitido la donación de órganos después de la asistencia médica para morir. Los pacientes firman un consentimiento y básicamente se hace eutanasia. Y en esos casos tenemos pues un buen periodo de planeación, días, semanas, a veces meses, para poder hacer la procuración de órganos de estos pacientes también. Entonces, aceptar un donador de órganos es muy complicado. Hay muchos factores que se deben de considerar, entre el tipo de sangre, el HLA, cosas que yo personalmente ni sé y son cosas de los médicos de trasplante, comorbilidades también, la edad que tienen, la historia clínica y, por supuesto, desde mi perspectiva, infecciones, uno de los más importantes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno,
Ustedes lo saben, tenemos una lista que está estandarizada, no tiene mucha variabilidad. Hacemos pruebas para buscar en VIH, hepatitis B, hepatitis C, algunos otros virus para saber su riesgo de reactivación, dependiendo de sus exposiciones individuales, epidemiológicas, dónde viven, etcétera. Tomamos algunas otras serologías. Durante la pandemia y actualmente en algunos centros se sigue haciendo hisopado contra COVID-19 y también en general en los centros de trasplante al momento de la procuración se toman hemocultivos del donador cadavérico, urocultivo y expirada endotraqueal o si se van a donar los pulmones se hace un lavado broncoalveolar antes de la cirugía. Entonces vamos a contar con toda esta información de los donadores cadavéricos. El problema y la realidad es que al menos en muchas partes de Norteamérica vemos que los donadores de órgano que están aumentando, pero desafortunadamente es en parte por sobredosis de drogas. Si ustedes se fijan, en el año 2000, el porcentaje de donadores de órganos fallecidos por sobredosis era de 1.1%, 2015 9.34%, y pues vamos a ver, casi 10 años después, este número está cerca de duplicarse, ¿no? En British Columbia, aquí en Canadá, en el 2017, más o menos el 20% de los donadores de órganos eran usuarios de fentanil. ¿Y por qué nos preocupa eso? Pues bueno, al estar usando drogas intravenosas se comparten agujas, siempre hay un riesgo de estar tomando los órganos en un periodo de ventana. Al tener estas prácticas de alto riesgo, no solamente tienen infecciones de transmisión como VIH, hepatitis C, etcétera, sino pueden tener bacteremia, pueden tener candidemia. Muchos de estos pacientes se cree que fallecen por sobredosis y en realidad 2, 3 días después vemos que los hemocultivos tenían cándida, tenían E. coli, porque a veces lamen las jeringas o no las usan obviamente nuevas o esterilizadas, o están infectados o tienen infecciones que no están completamente tratadas. Infecciones, por ejemplo, en los sitios de inyección, pueden tener celulitis, cosas así. Entonces, esto ha hecho que realmente seleccionar un donador de órgano de lo bonito que te ponen en las guías se vuelva algo muy complejo y muy difícil de decidir y que muchas veces la razón por la que decidimos proceder con el trasplante pues es una decisión clínica, ¿no? Entonces, la escasez de órganos y la alta tasa de mortalidad de los pacientes que esperan un trasplante han impulsado la necesidad de ampliar los criterios de selección de donantes y, por lo tanto, una infección bacteriana no es un evento inusual en estos donadores y, por lo tanto, aceptar un donante con cultivos positivos o con una infección previa es una manera de aumentar nuestro número de donantes disponibles. Y, por supuesto, se trata de encontrar un balance. Por un lado, pues nos preocupa que el tener una infección bacteriana pueda transmitirse al receptor y por otro lado, pues hay que considerar que son infecciones bacterianas y tenemos un panel de susceptibilidad, pues hay antibióticos para mitigar este riesgo de transmisión. Y por supuesto, individualizar cada caso, saber qué tan urgente es este trasplante. No es lo mismo un paciente con cirrosis hepática por falla hepática aguda en la terapia intensiva, que realmente puede ser su único chance de trasplante o fallecer, versus un paciente que acaba de empezar hemodiálisis hace 6 meses, que no está sensibilizado, que es de un tipo de sangre que tiene una corta lista de espera. Entonces, saber la urgencia del trasplante, también la posibilidad y disponibilidad de otros órganos, si este paciente va a tener otra oportunidad o realmente está muy sensibilizado y no va a tener otra oportunidad. Y sobre todo, hablar con los potenciales candidatos trasplantes, explicarles el riesgo, qué es lo que se va a hacer para mitigar ese riesgo y tener consentimiento informado de su parte. Entonces, aceptar donantes de órganos con cultivos positivos o infecciones al momento de la procuración realmente es una práctica muy frecuente, pero sigue siendo muy difícil tomar estas decisiones para todos nosotros porque se tienen que tomar rápidamente, ¿no? Entonces, en general, se sabe que el 5% de los donadores cadavéricos tienen bacteremia al momento de la procuración, 5%, entonces no es tan despreciable.
Y se ha documentado transmisión de estas bacteremias a los receptores, particularmente cuando no se usa un antibiótico adecuado. Si no se usa ningún antibiótico más que el preoperatorio, que aquí usamos cefazolina intravenosa, pues es probable que haya una transmisión. Em, Sin embargo, nuevamente, descartar estos pacientes solo porque tienen bacteremia, pues puede disminuir el pool de donantes significativamente. ¿Y qué dice la evidencia? Hay varias cohortes ahora en los que se ha tratado de ver retrospectivamente qué ha pasado con estas prácticas que ya son muy comunes en los centros de trasplante, incluyendo esta, en la que se incluyeron casi 300 donadores de órganos que tenían hemocultivos positivos y otros que tenían hemocultivos positivos. Y realmente no se documentó ninguna infección transmitida por donante. Y bueno, aquí lo cuestionable es un poco que los hemocultivos positivos, como ven, pues muchos son coagulasa negativos, un poco cuestionable si realmente es una verdadera bacteremia o no. En estos casos, si es muerte neurológica, podemos pedir que se repiten los cultivos de sangre, empezar antibióticos en el donador y poder ver qué valor le damos, ¿no? Esta es otra cohorte también de trasplantados de hígado que recibieron un injerto de hígado en donadores que tenían bacteremia al momento de la procuración. Y básicamente se comparó con pacientes que habían recibido un órgano de donadores que no tenían bacteremia y se dieron cuenta de que no hubo realmente ninguna diferencia en mortalidad, tampoco en complicaciones y tampoco se documentó ninguna posible, solo hubo un caso de posible infección derivada del donador. Nuevamente, la posibilidad es baja si se utiliza un antibiótico adecuado. Entonces, para tratar de concluir, ¿con quién deberíamos de tener cuidado? La regla, y de acuerdo a nuestras guías de tratamiento, es si sabemos qué organismo es el que tiene el paciente en la sangre, es un microorganismo que no es considerado multidrogo resistente y la razón para esto es necesitamos tener certeza de que tenemos un antibiótico al que esa bacteria va a responder. Si tenemos múltiples opciones de tratamiento, por ejemplo, es MRCA, pero es sensible a vancomicina, sensible a diferentes antibióticos, entonces sabemos que en ese caso en particular, a pesar de ser MRCA, pues tenemos diferentes opciones antibióticas. Entonces, la primera regla es tener un antibiótico que sea eficaz, que sabemos que va a funcionar, reduciendo el riesgo de transmisión del donante al receptor. La segunda regla es que tenemos que descartar infección metastásica, sobre todo en casos como, por ejemplo, Staph aureus, enterococos, por ejemplo, abscesos en otros sitios cuando se trata de gram negativos. Y, por supuesto, tener mucha reserva en casos, por ejemplo, de gram negativos que sean productores de carbapenemasas, en los que tenemos limitadas opciones antibióticas, en los que son fármacos muy costosos a los que no siempre tenemos accesos. Definitivamente, si no tenemos la certeza de tener un antibiótico que va a ser efectivo, que vamos a tener al alcance y diferentes opciones, no procedemos con la procuración. Ahora, si sí lo tenemos, entonces lo que hacemos de forma rutinaria es que al donador, sobre todo en casos de donación de muerte neurológica, les pedimos que el donador lo pongan en antibióticos si tiene un hemocultivo positivo. El donador cadavérico recibe antibióticos 24, 48 horas y las guías dicen que tiene que tener algún tipo de mejoría clínica. Eso puede ser disminución en la leucocitosis, aunque la gran mayoría de los pacientes donadores cadavéricos tienen algún grado de leucocitosis. Por ejemplo, que defervezcan y no tengan fiebre, que los hemocultivos de repetición sean negativos a 24 horas. Entonces, tratamos la bacteremia en el donador durante 24 o 48 horas, se hace la procuración y al receptor lo ponemos en una terapia antibiótica dirigida a ese organismo en promedio entre 7 y 14 días, dependiendo qué patógeno es. Si se trata de Staph aureus, generalmente vamos hacia 14 días. Si es un gram negativo, un E. coli, una serratia, en general lo hacemos 7 días. Ahora, ¿qué cultivos son relevantes de un donador a un receptor? En el caso de donadores cadavéricos de riñón, para los receptores de riñón, lo que revisamos es hemocultivos en el donador y urocultivos.
Si, por ejemplo, el donador cadavérico tiene una E. coli en el urocultivo, le damos antibiótico al donador y también le damos al receptor en promedio 7 días, dependiendo nuevamente de qué organismo sea. En casos de trasplante de hígado, el único cultivo que importa es hemocultivos. Si el donador tiene un hemocultivo positivo, nuevamente tratamos al receptor, dependiendo de qué patógeno es, por 7 a 14 días. En el caso de trasplante de pulmón, se toma en cuenta el hemocultivo del donador y también el aspirado endotraqueal o el lavado broncoalveolar que se le haga al donador antes del trasplante. Y nuevamente, dependiendo de lo que se aísle, eso se trata en el receptor. Y en el caso de trasplante de corazón, por supuesto, bacteremia del donador. Entonces, para concluir este mito, los órganos de donadores con bacteremia sí se pueden utilizar con consentimiento informado del receptor e involucro del servicio de infectología. El donador debe de ser tratado con antibiótico efectivo durante 24 a 48 horas, demostrar algún tipo de respuesta clínica y el receptor debe de ser tratado con antibióticos dirigidos para ese organismo entre 7 y 14 días y de acuerdo a las guías, esta es una recomendación fuerte con evidencia moderada por varias cortes que hay. Y bueno, para concluir nuestro último mito, dice, es mejor no utilizar órganos de donadores positivos para virus de hepatitis C si el receptor es negativo. Entonces, nuevamente en el mismo perfil de pregunta, ¿qué pasa con estos donadores que tienen hepatitis C? El receptor no tiene hepatitis C, pero nuevamente el rechazar todos estos órganos pues va a llevar a una disminución de nuestro pool de donantes. Entonces, actualmente, afortunadamente, este es un mito porque el uso de órganos de donadores positivos a hepatitis C es una práctica relativamente frecuente en centros de trasplante. Esta transmisión permitida de hepatitis C es una nueva opción terapéutica por la baja oferta de órganos y altas tasas de curación que ofrecen los nuevos antivirales de acción directa o AADs. Tenemos tan buenas drogas que realmente por eso permitimos esta transmisión permitida de donador a receptor. Entonces, estos antivirales de acción directa, pues sin duda han impactado significativamente en la medicina del trasplante. Uno, los pacientes con hepatitis C, pues son curados en altos índices. Entonces, hay evidencia que incluso pacientes con cirrosis y hepatitis C pueden mejorar lo suficiente que ya no requieran trasplante. También hay evidencia que pacientes con hepatitis C y enfermedad renal crónica se tratan, se curan y pueden evitar el trasplante renal. Y también son terapias que se puede dar a todo tipo de receptores de trasplante si reciben órganos de sujetos con hepatitis C positivo. Entonces, dado esto, vamos a ver cómo podemos interpretar las pruebas, porque en general lo que se hace para la procuración es PCR de hepatitis C por este riesgo del periodo ventana. Si tenemos un sujeto que tiene anticuerpos contra hepatitis C y tiene además PCR positiva, como se interpreta es que tiene una infección activa y su riesgo de transmisión pues es posible. Si tenemos a alguien con anticuerpo positivo, pero PCR negativa, sabemos que no tiene una infección activa, es probablemente que esté curado, pero de acuerdo a dos cohortes, 2018 y 2021, sí hay un riesgo de transmisión de alrededor del 16 al 18%. Entonces, hay que tener cuidado y hay que seguir a estos pacientes. Si el donador de órganos tiene anticuerpos negativos, pero tiene PCR de hepatitis C positivo, pues estos son pacientes de muy alto riesgo de transmisión. Significa que tienen infección aguda o están en periodo ventana, puede ser un falso positivo también, pero la transmisión de donador a receptor pues es posible. Y por último, si sale negativo a ambas, pues no hay una infección por hepatitis C y pues no hay ningún riesgo de transmisión. Ahora, ¿cuál es la experiencia por órgano? Vamos a revisar primero la de riñón. Este es un estudio clásico del New England que abrió un poco la puerta a esta práctica. Es del 2017, muy conocido y básicamente van a ver que estas cortes son de números muy chiquitos porque así fue como empezaron a desarrollarse estas prácticas. Pero este estudio del New England incluyeron 10 pacientes en los cuales recibían un riñón de un donador positivo hepatitis C y el receptor era negativo. A ellos lo que se les hizo es que se les hacía mediciones de PCRs de hepatitis C y se les dio tratamiento al momento en el que eran positivos con Gasoprevir y Elbasvir.
y duraba 12 semanas, lo cual es el tratamiento promedio de estos pacientes. En los resultados se dieron cuenta que se redujeron significativamente los listos de espera, porque si podemos usar ahora órganos de hepatitis C, pues sin duda el pool de ofertas aumenta. Todos estos pacientes tuvieron virus de hepatitis C detectable, entonces a todos se les empezó terapia, todos fueron tratados, no tuvieron efectos adversos y todos tuvieron respuesta virológica sostenida a 12 semanas. El seguimiento, obviamente, de estos pacientes todavía en estas cohortes era corto, casi todas las cohortes dan seguimiento por 1 o 2 años máximo. Este estudio, que es alrededor de un poco después del John Hopkins, también incluyendo 10 pacientes, ellos tuvieron 2 grupos dependiendo del genotipo, cuando el genotipo hace una diferencia en el tratamiento de estos pacientes. En el grupo 1, con genotipo 1, dieron gasoprevir, Elbasvir por 12 semanas, y en el genotipo 2 y 3, mismo esquema, y agregaban además sofosbuvir. Y básicamente, nuevamente, lo siguieron, se dieron cuenta que la lista de espera se redujo a simplemente 30 días, no hubo efectos adversos, no se desarrolló infección crónica porque todos estos pacientes empezaron de forma muy temprana y de hecho hubo 5 casos que nunca tuvieron hepatitis C detectable. Y esa es un poco también mi experiencia. He visto varios pacientes que reciben un órgano de un donador con hepatitis C, se lo convierten y se vuelven anticuerpo positivo, pero nunca tienen NAT detectable. Casos de trasplante de riñón. Entonces, interesantemente, también le hicieron una encuesta a los pacientes y les dijeron, ¿usted estaría dispuesto a aceptar un órgano de hepatitis C positivo? Y se dieron cuenta que la mitad, y esto es en el 2018, hace ya varios años antes de que estuviera la experiencia que se tiene hoy, la mitad de los pacientes en diálisis decía, yo sí quiero y sí aceptaría un órgano con hepatitis C. Se dieron cuenta que 75% de los pacientes que aceptaron un órgano con hepatitis C versus 35 pacientes se trasplantaron que no aceptaban un órgano con hepatitis C. Entonces, aquellos que aceptaban este órgano, pues se trasplantaban muchísimo más que aquellos que no aceptaban el órgano. En el caso de pulmón, hay un estudio importante de Lancet, nuevamente números pequeños de pacientes trasplantados, en los que se hacía el trasplante de pulmón, donador hepatitis C positivo, receptor negativo. A ellos se les hace una técnica que se llama perfusión pulmonar ex vivo, que es como una máquina en los que se purifica el órgano y se le da radiación ultravioleta. Entonces, esa es la única diferencia. Y se les daba tratamiento con sofosbuvir y belpatastir durante 12 semanas también. Y lo que vemos aquí es que el 91% de los pacientes tuvieron viremia, recordando que el pulmón es probablemente el órgano que requiere más inmunosupresión, entonces estos pacientes estaban mucho más inmunosuprimidos que los riñones. Todos tuvieron PCR negativa después de 6 semanas, pero aquí, interesantemente, sí se demostró que a pesar de la erradicación y curación, varios recayeron de hepatitis C 3 meses después y requirieron retratamiento. Entonces, eso es una posibilidad, sobre todo en órganos que requieren mucha inmunosupresión. Y por último, la última cohorte, en el caso de trasplante de corazón, también nuevamente 10 pacientes, se usó grasoprevir, Elbasvir, y nuevamente se consiguió 9 de 10 casos, pues una respuesta viral sostenida también. Eso lleva a que nuestras guías de tratamiento de hepatitis C recomienden que en casos de órgano de trasplante no hepático, sea riñón, corazón o pulmón, se inicie tratamiento antiviral activo lo más pronto posible, apenas el paciente esté estable, y se recomiendan dos esquemas. La duración puede ser 8 semanas en el caso de glecaprevir con pibrentasvir por 8 semanas, o el estándar que se usa un poco más, que es sofosbuvir con belpatasvir, que son 12 semanas. En el caso del trasplante de hígado, ahí está un poco más complicado, porque el hígado, al recibir un órgano que tiene hepatitis C, pues hay muchísimo más riesgo de reactivaciones y definitivamente requieren más tratamiento que 12 semanas. Esta es una cohorte de Stanford en el que se trasplantaron 10 órganos, 10 hígados que eran positivos para hepatitis C. 7 de ellos habían sido ya tratados pretransplante.
y algunos tuvieron que empezar terapia. Lo que se dieron cuenta es que eventualmente todos ellos tuvieron PCR positiva y lograron la respuesta virológica 12 y hasta 24 semanas post tratamiento. No se reportó ninguna pérdida del injerto ni ninguna muerte, pero los pacientes trasplantados de hígado pues requirieron más de 8 o 12 semanas de tratamiento. Y esta es otra cohorte también del más general, en el que nuevamente se tuvieron 5 pacientes que recibieron el trasplante que tenían viremia aguda y nuevamente alcanzaron respuesta virológica, pero hasta 46 semanas después del tratamiento con un episodio de rechazo. Entonces, para el trasplante de hepático nuevamente no es tan claro, todavía hay muchos espacios que llenar de conocimiento, se requiere mucha vigilancia post-trasplante, probablemente esquemas con duración prolongada y aquí sí ha habido casos de rechazos. ¿Por qué? Porque si tienes un virus que te está costando trabajo manejar, disminuyes la inmunosupresión para tratar de controlarlo y eso eventualmente puede llevar a episodios de rechazo. Entonces, parece ser un poco más complicado que los trasplantes no hepáticos. Por lo tanto, las recomendaciones son empezar tratamiento lo más pronto posible, apenas el paciente esté dispuesto, y al menos 12 semanas de tratamiento para las mismas combinaciones, sabiendo que en muchos casos requirió muchas semanas, el doble o hasta el triple de este tiempo para alcanzar sostén y virológico. Y la conclusión entonces es destruir nuestro mito. Sí se pueden utilizar órganos de donadores que son positivos para hepatitis C en receptores que son negativos. Sin embargo, varias cosas. Uno, tenemos que tener un consentimiento informado del paciente explicando todas estas implicaciones. Dos, tenemos que tener acceso al medicamento para tratamiento, prevención, pero también acceso para potenciales necesidades de retratamiento en caso de tener nuevas infecciones. Y sobre todo asegurar el seguimiento de estos pacientes a largo plazo de forma muy cercana con infectólogos o con hepatólogos. Entonces, este es el final de la plática y de los 4 mitos de infecciones en trasplantados. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Armel. La verdad es que nos abres el panorama a muchas dudas que tenemos cuando tenemos estas situaciones en la procuración de trasplante. En lo que alguien alza la mano por si tienen alguna duda, yo sí quería preguntarte algo respecto a este tamizaje que hacemos con Quantiferon. Digo, justamente esto que tú nos mostraste de los resultados indeterminados es algo que nosotros hemos estado viendo que sí pasa con frecuencia. Sobre todo justamente en los pacientes con hepatopatía crónica. En estos pacientes que salen negativos, que pues se trasplantan sin ningún problema porque pues suponemos que no tienen, como tú lo dijiste, pues un bajo riesgo de reactivación de tuberculosis activa, pues digo, finalmente siguen expuestos a México, ¿no? Entonces, mi duda es, ¿cada cuándo ustedes recomiendan ya en el seguimiento post-trasplante hacer como estos retamizajes? O sea, pedirles nuevamente un cuantiferón, aunque ya sabemos que ahora va a ser un cuantiferón sobre inmunosupresión, ¿no? Que eso podría alterar la respuesta de estos estudios de liberación de interferón cada año, o ya no lo tamizamos, o solo si sabemos que hay como exposición. ¿Cuál No, sería como tu recomendación? es una excelente pregunta y no tengo ninguna evidencia para contestarla. La verdad es que no, es un área sin conocimiento, esa es la verdad, porque la gran mayoría de los pacientes, de las grandes cohortes de estos pacientes a largo plazo son en países que tienen baja endemicidad para tuberculosis, ¿no? Entonces, ese es el problema. Por ejemplo, en Canadá tenemos realmente pequeños bolsillos de áreas en las que tenemos tuberculosis, pero no es frecuente verla. Aquí realmente lo que hacemos es solamente retamizamos en casos de que el paciente tenga un contacto con un paciente positivo para TB. O sea, si sabemos que tuvo sospecha de un contacto positivo es cuando volvemos a tamizarlos. A veces, en algunos casos, si por ejemplo salen de Canadá y se van a otros países en los que la endemicidad es más alta de tuberculosis, a veces curioseamos y los tamizamos, pero eso no está estandarizado por centro. O sea, no hay
En nuestras guías de tamizaje, tanto de viajero como de donador y riesgo de tuberculosis, no hay ninguna consideración, ni siquiera una recomendación oficial de qué hacer. Entonces, no tendría ninguna evidencia para poder contestar tu pregunta, desafortunadamente. Yo creo que probablemente estudiar eso en la corte en México sería una interesante pregunta de hacer, ver a los pacientes trasplantados y seguirlos a 5 o 10 años y decir, ellos viven en una zona endémica y esto era como estaban pretrasplante y este es el riesgo de adquisición, vale la pena o no estarlo tamizando, ¿no? Pero probablemente es una pregunta que se puede contestar mejor en un centro como en el que bendito nutrición están ustedes o un Sí, centro de alta endemicidad. claro. Muchísimas gracias. Creo que Fer González tiene la mano. Fer, adelante. Hola, primero que nada, muchas gracias, Armel, por la charla. Siempre es un gusto escucharte. Mi pregunta va enfocada a dengue. Tal vez también es algo difícil de responder, pero es algo a lo que nos enfrentamos el año pasado a un par de casos de transmisión relacionada con los órganos. Y pues justo, pues también es algo que hay poca evidencia, pero ante lo masivo del crecimiento de los casos, particularmente en Latinoamérica, no sé si a nivel de guías o de las recomendaciones, por ejemplo, en gente que viaja a zonas endémicas, para ustedes si estén teniendo alguna consideración al respecto de donadores. Digo, me queda claro que la parte de casos locales, pues probablemente no sea relevante, pero sí en el caso de gente que ha viajado a zonas endémicas que puedan tener casos, o tú qué piensas. Sí, sí es un problema. Un poco, la mayor experiencia de dengue y trasplante de órgano sólido es de Brasil. Ellos han publicado 2 cortes grandes y tal vez de donde vamos a tener más información es de Florida. El centro de Miami tiene muchísimo dengue y han sacado también algunas cortes. Básicamente lo que se hace en zonas endémicas, en mi caso es cuando viajan, ¿no? Porque pues aquí en el congelador pues no hay dengue. Pero en zonas endémicas en las que sí hay dengue, se hace prueba de PCR o si acaban de regresar, nosotros decimos que en las últimas 2 semanas hayan regresado de una zona endémica, se hace PCR en sangre y se difiere el trasplante. Esa es una regla. Si tenemos un donador o un receptor con una infección viral intratable, se difiere el trasplante, sea dengue, sea chikungunya. Y en mi caso, yo no veo eso, pero yo veo West Nile. Nosotros tenemos West Nile básicamente todo el verano y nuevamente son infecciones por flavivirus que no son tratables y entonces se difiere el trasplante si son positivos, pero sí se hace tamizaje. ¿Alguien más que quiera aprovechar que tenemos Armel y la experiencia que tiene con alguna pregunta? Eh, Ustedes, si les puedo hacer la pregunta yo de dengue, ¿cuál es el estado ahorita de dengue allá? ¿Qué están haciendo de tamizaje? Pues mira, es que justo es algo que nos sucedió de manera inesperada. Fueron 2 casos, uno en el que sí se conocía que era un vivo relacionado, que su donador sí se sabía que tenía el antecedente documentado, y ahí se difirió durante 4 semanas y aún así ocurrió transmisión a un renal. La pasó leve y ya no hubo mayor problema. Esto fue en el momento más álgido de los casos de dengue el año pasado, pero el otro fue transmisión de cadavérico, donde no estaba tan claramente consignado el antecedente. Eso fue algo que ya rascándole en retrospectiva, la R2 Brenda lo pudo detectar, de notas así que estaban como que muy inespecíficas, y ocurrió la transmisión a 2 receptores. Entonces, a partir de esos 2 que ocurrieron en un periodo relativamente corto de tiempo, pues fue que hicimos toda esta búsqueda bibliográfica, que realmente es poco lo publicado. Lo que encontramos fue más en India, y pues justo es un poco esta parte de que ellos sí recomiendan, como dices tú, el tamizaje, y cuando se puede detectar y diferir para los vivos también, pero justo la recomendación es 4 semanas y ahí nos cayó de todas maneras la transmisión.
Y la principal problemática es cómo tamizar a los donadores que no tienes o que vienen de otros lugares donde no hay acceso para nada a pruebas. Y entonces, pues por ahora lo que tenemos es un tamizaje activo de síntomas en zonas donde tengan casos muy activos como brote y ya sobre de eso de manera dirigida buscar hacer la prueba. Pero en los cadavéricos pues es muy complicado. Para los vivos relacionados, pues ahí sí es, pero pues eso básicamente. Ya. Sí, con vivos relacionados no hay tanto problema, ¿no? Porque en la Ciudad de México nada más el hecho de haber viajado, ¿no? Es más fácil detectarlos por el riesgo. Pero sí, la idea sería tamizaje y diferir. Ujú. Está el terror de tener receptores con estos flavivirus sin poder ofrecerles nada, ¿no? Inmunoglobulina, pero pues nada, entonces tampoco. Sí, exacto. Yo voy a aprovechar, yo tengo otra pregunta. Armel, ustedes, creo que esto es como muy de cada centro y lo que acostumbren, pero hacer estos cultivos rutinarios de los líquidos de preservación, pues muchas veces te trae pues estos resultados de algunos patógenos que muchas veces es muy difícil interpretar. Nosotros hemos tenido algunos casos de cultivos que los cirujanos han estado haciendo de manera no tan homogénea. Entonces, algunas veces tenemos líquidos de preservación con resultados de algunos patógenos que, pues, por el resultado te asusta, ¿no? Saber que crece, no sé, alguna Cinetobacter o algún microorganismo que puede ser muy patógeno. ¿Ustedes toman la decisión como de vigilancia y con síntomas ir decidiendo o sí le dan cobertura como si fuera un cultivo, pues, del órgano? Nosotros ya no tomamos esos cultivos ya. Hace algunos años sí se hacía y me parece que poco a poco los centros han dejado de hacer, incluso hacer esos cultivos. Entonces, afortunadamente mi centro ya no hace esos cultivos de los líquidos de preservación. Y mi práctica pasada en el centro de trasplante donde estaba antes, también justo cuando estaba yo se hizo la transición a dejar de hacerlo, porque ahí hicieron una corte local de trasplante de riñón y de páncreas con riñón y se dieron cuenta que los aislamientos no se traducían, lo típico, ¿no? O sea, ver el microorganismo que tuvieron, seguirlos a un mes post-trasplante, ver que no tuvieron infecciones y las infecciones que tenían no tenían relación con lo que se había aislado en el líquido de conservación. Entonces, no, sí hay varios estudios. Ese de páncreas y de riñón está hecho aquí en Toronto y seguramente hay otros centros que han demostrado eso. De hecho, en nuestras guías de Clinical Transplantation sí recomiendan no hacer cultivos de líquidos de preservación ya. Entonces, yo diría que hay que luchar por la justicia de que no envíen esas muestras y que no se va a traducir en nada, ¿no? Eso dice la evidencia científica. Sí, claro. Bueno, justo nosotros como hacer esa recomendación para que justo los cirujanos que tienen esa práctica, pues ya mejor no lo hagan, ¿no? Porque siempre pues mete ruido y Sí. no traduce nada. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera... Lo voy a proponer como tema, porque a veces me invitan en la Sociedad de Transplantes Mexicana sí, y valdría la pena revisar ese tema para que se den cuenta que nada más gastan dinero, recursos y que sí, no, o claro. sea, Recursos que no se que no va. va y que algún inocente se acaba con antibióticos de repente, ¿no? Sí, y Ujú. pues todo lo que conlleva, ¿no? El tener Sí. pues antibióticos. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Pues, pues muchísimas gracias, Armel, por aceptar la invitación y estar con nosotros. Sabemos que es un horario complejo para todos, pero pues muchísimas gracias por conectarse y por estar aquí. No sé si la doctora Pati de por ahí quiera comentar algo, pero si no, de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, un Listo, gusto hablar todos. con ustedes. Gracias, Armel. Ya, yo hice la presentación, pero bueno, gracias por haber aceptado y esperemos vernos pronto. Sí. Muchas gracias. Gracias, Armel. Saludos. Diana. Chao. Bye.